awake when the sun goes down. Forgotten myths come back around. Fear in the blood. The taboo, it's watching you. Las opiniones en este material no necesariamente nos representan. Cada persona es responsable de su opinión y cómo emplea su libertad de expresión. Los invitados no son expertos, son ciudadanos comunes que comparten anécdotas narradas desde su perspectiva, y pueden existir otras versiones. Se omiten y suplantan nombres y lugares para proteger las identidades necesarias. Las historias pueden o no ser reales, los lugares, los tiempos y personajes pueden o no existir. Este espacio se realiza con la intención de convivir y compartir historias que normalmente platicamos con amigos y familia en las noches de fogata. Recuerda que la realidad siempre supera la ficción. Hoy tenemos un tema bien interesante que a mucha gente le ha pasado, es el desdoblamiento. Y yo creo que todos tenemos historias o de algún conocido o nuestras. Yo les quería contar una, pero ¿tú primero empiezas o...? No. Bueno, yo tengo una de cuando era niña. A mí me pasaba que yo pues no sé, como a los 7 años, tengo conciencia que como a los 7 años más o menos, tenía sueños que, haz de cuenta que me dormía, estoy yo en la cama, y que yo me paraba de mi cuerpo y podía ver mi cuerpo acostado. Y así muchas veces, pero tú lo llegas a confundir con un sueño, yo siento, porque como estás niño y no tienes conciencia de lo que es, pues no le tomas importancia, sino que un día se empezó a poner muy feo. Pues no hay nadie con quien platicar de esas cosas. Pues para empezar no sabes qué es y no conoces a quién le puedas preguntar. Y si le dices, por ejemplo, a tus papás o eso, te van a decir, soñaste feo. Y yo me empecé a preocupar porque pasaba que yo dormía en una litera. Entonces, en la litera colgaba yo un megatito con esos teléfonos que eran de los que tenían el juego de la viborita, de los que tenían la pantalla verde, y ponía yo ahí mi alarma para irme a la escuela. Y, o sea, para esto ya iba yo como en secundaria, yo creo, en sexto. Y ponía mi alarma y recuerdo como una noche me desperté y yo me volteé a ver y yo estaba acostada, pero como no sé cómo llamarlo porque en realidad no tengo un nombre, o sea, no sé si es el espíritu, el alma, no sé qué sea lo que se despega de tu cuerpo, y yo volteo y me veo acostada, ya no como en los sueños cuando era chiquita, que yo nomás me veía parada aquí y aquí veía mi cuerpo. No, ahí vi cómo me desdoblé, me vi acostada, vi el celular colgando enfrente de mí, pero yo me acuerdo que me paré así normal, caminé al patio, o sea, podía yo hacer cosas como nunca antes yo había podido hacerlas en mi sueño, ¿no? Y pero, ahí está el pero, todas las cosas las veía yo no como en la vida real que son de colores y eso. La veía yo todo con un tono azul. Como si tuviera un filtro y la mesa es azul, esto es azul, el acero es el azul más fuerte, azul es todo azul, mi cuerpo lo veía yo azul. Y así. Cuando yo siento que pasó mucho tiempo, pero ya aparte, yo sentía en mi cuerpo una desesperación de regresar, pero como mi avatar, pues mi cuerpo no me reaccionaba. O sea, si yo decía regrésate a la cama, no, iba a donde quería, como si yo no mandara. Entonces yo sentía que me alejaba y así. Y pasaba que después ya había avanzado, me despertaba yo bien espantada y decía, ay, soñé bien raro, ¿no? Y otro, así el mismo mes, supongamos, otra vez soñaba lo mismo, o a los 2 meses, así, pero no era tan espaciado, pues, de años, sino que eran pegaditos. Y pero cada vez me daba yo cuenta que me costaba más trabajo regresar a mi cuerpo.
Pero era una desesperación, así una ansiedad bien fea de no poder regresar. Y un día yo me acuerdo que estaba yo niña y estaba yo en el comedor de mi abuelita y estaba yo así sentadita y me acuerdo que había servido enfrente de mí un plato de frijoles de lentejas. Y no quería yo comer y estoy así pensando y así como muy pensativa, pero yo porque estaba preocupada de eso, porque ya mis sueños eran cada vez más seguidos y porque me estaba costando más regresar. Y yo estoy así y en eso entra mi tío, el hermano de mi mamá, y me dice, ¿qué tienes? Le digo, nada. Y yo creo que siguió platicando así, y como que me vio que sí tenía yo algo y se me acerca y dice, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y yo, nada, es que soñé feo. Y siguió haciendo otras cosas y luego como que sí me vio muy rara y me dice, ¿qué soñaste? ¿O qué? Y le empiezo a contar, le digo, o sea, todo esto que ya conté, y le empiezo a decir, es que hace tiempo me empezó a pasar y ahora me pasa más seguido y ahora me cuesta trabajo regresar a mi cuerpo y así. Esa última noche, estuvo muy fea porque me acuerdo que cuando me desperté otra vez me senté, o sea, yo estaba acostada en mi cama, me despierto, ya no quise caminar, pero yo no sabía cómo regresar y yo intentaba despertar a los de junto para que me despertaran o quisieran un ruido y me despertaran, nada, sino que yo dije, ya sé, voy a ponerle play a la alarma de mi celular que yo dejaba colgando para no dormirme y me voy a despertar. Y cuando voy a agarrar el celular, fíjense, está así colgando como está así colgando de un mecatito, ¿no? Está así. Yo voy a agarrar el celular con mi mano azul, que yo tenía mi cuerpo azul, la voy a agarrar y mi mano traspasa el celular, y esto es lo impactante. Mi mano traspasa el celular, pero el celular se queda haciendo esto. O sea, como si yo fuera un fantasma. O sea, sí pude mover el celular, pero no tenía yo la fuerza como para moverlo, para apretar el botón. Entonces yo me empecé a desesperar y yo me acuerdo que esa noche como que estuve mucho tiempo afuera de mi cuerpo y desesperada, intentaba yo mover cosas y no tenía yo la fuerza. O sea, yo no sabía cómo reunir la fuerza para mover las cosas. Entonces, dije, no me voy a alejar, aquí me voy a quedar. O sea, ya me dio miedo ir más para allá. Cuando en eso, no sé cómo, de la nada, me regreso a mi cuerpo. No supe cómo le hice, pero a la hora de regresar, ahora que estoy acostada en la litera, a la hora de regresar, hice así, ¡ah! Así como cuando revives, y sentí que el pecho se me abría, como si me hubieran dado un golpe en el tórax. Pero el tórax me dolió horrible. Yo creo que pocas veces en la vida he sentido ese dolor y solo ha sido cuando me he dado un golpe o algo así muy fuerte. Pero horrible. Y así agarré aire y me quedé así y como que si ya no me quise volver a dormir porque dije, si me vuelvo a dormir me voy a regresar. Porque yo no lo controlaba. Y ya pasó que, bueno, regresamos a que mi tío me había... Eso fue lo que me pasó esa noche. Mi tío me cuento todo esto y me dice mi tío, cuando sueñes así, vuélvete a acostar sobre tu cuerpo. Respira tranquila, no te espantes y vas a regresar y te vas a despertar. Pero recuéstate bien, o sea, si tienes los brazos así, acuéstate exactamente como si vuelves a acostar, no andes caminando por ningún lado, porque mientras más te alejes, más vas a tardar en regresar. Y dejas tu cuerpo vacío, así me dijo. Y otra cosa que ande por ahí se puede meter y tú ya no vas a poder regresar. Yo así de niña, ¿no? Pero tenía mucho sentido lo que me decía, porque haz de cuenta que yo no le dije como todo sobre lo que se veía azul, por ejemplo. Eso nunca se lo conté a nadie. Y yo sé cuando alguien me está diciendo mentiras o así, porque me cuentan que vieron así azul. Entonces cuando alguien me dice, no, y todo era azul, entonces yo automáticamente sé que sí, entró a ese plano o que vivió esa experiencia, porque sí, así todo se ve. Y entonces él así me dijo, y me dijo, a mí me pasaba mucho antes, pero ya luego me dejó de pasar. Y cuando me vuelve a pasar así de repente, que estoy muy cansado o eso y me pasa, así me vuelvo a acostar encima de mí, respiro y ya regreso. Y ya, hice eso unas como 3 veces y yo creo que lo aprendí a controlar o no sé,
o ya no tuvo chiste, o mi cabeza desbloqueó ese miedo y ya no me volvió a pasar. No sé qué pasó, pero ya creo que no me ha vuelto a pasar desde esa edad, o una que otra vez, pero ya van a ser muy contadas, ya no, ahorita ya no me recuerdo exactamente. Pero sí estuvo bien feo. Yo sentí que me había salido y que me había muerto, porque cuando regresó mi aliento, me logré respirar. Fue muy, muy impactante. Ay, ya, cuéntame la tuya. Pues es que a mí, por ejemplo, pues yo no sé qué tan bueno o malo sea que cuente lo que a mí me pasó, porque pues hasta la fecha pues no sé qué es. Porque a mí me llegó a pasar en una ocasión que no recuerdo exactamente cuántos años tenía, a lo mejor unos 9 años, más o menos. Pero fue como que algo que tuve bloqueado mucho tiempo, de hecho creo que hace como 4 navidades fue que yo lo recordé. Y yo me acuerdo, por ejemplo, bueno, cómo lo recordé yo, por ejemplo, estábamos en Navidad, ¿sí te acuerdas? No, ¿qué? Bueno, estábamos en Navidad, que estábamos contando cosas de terror en la mesa. Uh-huh. Y mi hermana se sentó de la mesa de Navidad al otro lado, ¿no? O sea, a la otra esquina. Y ya pues estamos contando cosas de terror, porque en mi familia pues hay muchas anécdotas de ese estilo, ¿no? Muchas cosas que han pasado en nuestra familia. Entonces estamos contando y de repente mi hermana se me queda viendo y me dice, ¿te acuerdas cuando? Y nada más mi hermana dice, ¿te acuerdas cuando? Y yo empiezo a sentir mi cuerpo como cuando juegas, no sé, cuando te subes a un juego de la feria, así como se siente esa adrenalina cuando el juego baja así de golpe, esa sensación. Eso yo nada más me acuerdo que sentí, y agarré la mano de mi mamá y yo me di cuenta como yo ya estaba viendo otra cosa, o sea, no, ni siquiera me terminó de decir mi hermana y yo me fui. Yo a sola le puedo describir así, esa sensación que me da, que es que me voy. O sea, agarré la mano de mi mamá y yo sentí mucho miedo y yo veía otra cosa. Yo sabía que estaba despierta, o sea, no me desmayé, no me dormí. Seguíamos en la mesa y yo estaba viendo otra cosa y yo los escuchaba hablar en la mesa, ¿no? Y ¿Pero sentías pues, la mano de mi mamá todavía? No. Sí, o sea, yo sentía la mano de mi mamá. Pero no la veías a ella. No los veía a ustedes, o sea, yo nada más sentía mucho miedo y estaba viendo otra cosa. Entonces, yo me acuerdo como de repente, o sea, mi mamá calla a mi hermana y yo empiezo a sentir así como que subo y bajo, como que estaba aquí, como que no estaba aquí, ¿no? Como que de repente los veía y de repente no, pero yo sentía así como que bajó mi subida. Entonces como que yo evitaba hablar de ese tema porque yo no podía platicar ni preguntar qué onda de eso, de lo que ahorita les voy a contar, porque pues eso me pasaba, o sea, volver a tocar el tema me iba, o sea, no podía tocar el tema. Entonces como que fui hablándolo poco a poco para saber qué pasó, ¿no? Porque hasta ahora pues no sé a ciencia cierta qué pasó. Entonces, bueno, pues les cuento qué es lo que sé que me pasó en ese Para eso. Cuando yo tenía, les digo, como 8, 9 años más o menos, creo que sí, esa edad tenía. No, perdón. Nosotros estábamos en casa de mi abuela. En esa casa, pues como ya hemos contado, pues solían pasar cosas fuertes, o sea, te espantaban de una manera, o sea, no es normal que te espanten, ¿no? Pero no normal, no común, ¿no? O sea, como que Todos somos normales. o sea, como que las Porque cosas claro, que a todos pasaban nos ha parecido un él. las cosas que te pasaban ahí, pues eran como Sí, muy fuerte, ¿no? No era un ruido ni una sombra, eran cosas así que se aparecían tal cual, Sí. que aventaban cosas, era muy violento. O sea, como que en otros lugares pues, lo puedes Es otro llegar a nivel. confundir, ¿no? Con otras cosas, pero en esa casa no. En esa casa te Es como quedaba si fuera bien claro que un había poco algo. de energía y el que llegara y tenía un poquito de... Ajá, que estuviera metido en ese mundo, ¿no? Sí, Así, sí. las brujerías o que ven cosas y Se potencializaba, era como un potencializador. Entonces, en esa casa yo me acuerdo que
estaba yo corriendo, estaba yo jugando y me acuerdo que había un sillón grande, o sea, de la parte pequeña del sillón, ven que la sala tiene 3 partes, había un sillón, el pequeño por así decir, que era grande, había un sillón verde y yo me acuerdo que mi mamá dijo, vamos a orar. Entonces, nos tomamos de la mano para orar, pero en ese momento ni siquiera habían empezado, no sé, pues realmente qué lo detonó, qué pasó. Yo solo sentí ese bajón y no las escuchaba a ellas. No sentía ni siquiera que me estuvieran agarrando la mano. Yo sé que pues en ese momento estaba pues, sosteniendo mis manos, pero pues yo no lo sentía. Ni no las oía. Yo me acuerdo que en ese momento fue como si me cayera a un hoyo o así, o sea, como si me... Como en las películas, ¿no? Ajá, o sea, se sintió se sintió eso del bajón, ¿no? Y recuerdo que estoy en una plaza, de hecho esta plaza existe, yo no sabía hasta años después descubrimos que existe. Como hace 2 años, ¿no? Ajá, descubrimos que existe este lugar por unos videos que hacen recorridos de lugares así, se incendió esa plaza. Yo recuerdo que estoy encima de una montaña como de cosas quemadas. El lugar es circular, o sea, como que estoy en medio de una plaza circular y atrás de mí hay un pasillo. El pasillo se ve bastante ancho. Al lado de mí hay una viejita con unas ropas como grisáceas, como... Ajá, te desvaneciste y apareciste en ese lugar, justamente. Ajá. Su cabello es largo, esponjado, canoso, y no me habla. Solo está parada junto a mí y yo estaba viendo hacia arriba. Yo recuerdo que ese lugar tiene como unos ventanales. Hay un ventanal, son varios, pero en el ventanal como que yo fijo mi mirada. Es un ventanal como en arco, más alto que otros, y hay 2 más pequeños al lado. Y hay sombras, o sea, en medio del más alto hay una sombra negra, un cuerpo humano, por así decir, porque no se ven rasgos, ni cabello, o sea, solo es una sombra negra grande en medio, y a los lados son otras sombras más pequeñas, más bajas, igual, pero no se mueve. Pero como si fuera un altar. No es un altar. Porque no se ve que sea como que están vivos. O sea, no es como que solo una escultura o así. O sea, se siente que Como si fueran las entidades que están cuidando. Como que es algo vivo. Entonces, yo siento miedo en ese momento y me acuerdo que la viejita no me lo dice en palabras, me lo dice en la mente. O sea, y me dice, quiere tus huesos. Yo, o sea, no sé la verdad qué tan bueno o malo, o sea, que yo esté contando esto porque no sé qué onda, ¿no? No sé por qué yo vi eso, ni no sé, no tengo idea. Pero es lo que ella me dice. Y en ese momento, cuando me termina de decir eso, yo vuelvo a sentir eso y abro los ojos y veo cómo están mi mamá y mis hermanas gritando así enfrente de mí. Y como que yo no sabía qué estaba pasando. Yo muchas veces intenté como que preguntar qué había pasado, pero pues nadie me quería contar. Y mi hermanita, o sea, cada que yo, o sea, como que de repente me quedaba yo perdida, como que así. Y mi hermana se espantaba, o sea, como que no sé si fue algo que me pasó en ese momento y por eso mi hermana lo relacionaba. Pero cada que me pasaba eso, mi hermana corría rápido con mi mamá. Entonces, cuando yo quería preguntar, pues, ¿qué había pasado? O sea, no, porque yo no vi qué me estaba pasando. ¿Qué veían ustedes cuando yo estaba viendo eso? Como que, pues, no me contaban, entonces yo no sé qué estaba pasando, o sea, con mi cuerpo. Yo no sé si mi cuerpo se estaba azotando o no, o qué, o si estaba yo hablando, tenía los ojos abiertos, no lo sé. Pero, pues, es lo que yo viví, ¿no? En ese momento. Entonces, por mucho tiempo, como que yo lo tuve bloqueado en mi cabeza, ¿no? Entonces, tiempo después, como les digo,
en una Navidad, que no fue hace mucho, hace unos 4 años, pues estamos contando así cosas y todo, y mi hermana me dice, ¿te acuerdas cuando solo en ese momento yo volví a sentir eso? Ah, porque pudo haber sido, ¿te acuerdas cuando te caíste o algo así? Sí, Pero sí, tú sí. sabías que era la intención Sí, de recordarte sí, sí. eso. Entonces cuando me dice, ¿te acuerdas cuando, ¡pum! Yo no sé qué me pasa. Y no es como que yo intento no tocar el tema o no estar cerca de personas que yo sé que están como que relacionadas con cosas así feas, porque yo lo siento. Igual me pasó, por ejemplo, en un viaje, hace como 2 años, fui a un viaje de trabajo. El capítulo se va a tratar de desdoblamientos. No es un desdoblamiento, güey. Eso es otra cosa. No sé qué. De teletransporte. A lo mejor alguien No, espérate, sabe, antes de que pero pase otra cosa, yo me acuerdo qué pasó. En eso, no pasó nada. O sea, no hay nada raro en eso. Lo raro fue, o sea, tú dices, ay, ¿qué vimos? No, yo me acuerdo que estábamos hablando. Me acuerdo por qué, pero era así como algo normal, o sea, Ay, de yo también rutina. me acuerdo, pero me Es acuerdo como que fue decir muy el Padre normal y Nuestro o así, fue normal. Y de repente estamos todas agarrándonos de la mano y así tranquilas, cuando de repente te desvaneces y porque dejaste caer todo tu peso sobre un brazo. Yo sentí que me fui así, entonces por eso abrí los ojos. Abro los ojos y veo que así como las muñecas sueltas. Y mi mamá yo creo que igual, por eso abrió los ojos. O sea, la oración se interrumpió totalmente, ya ni terminamos. Cuando te caíste, no te soltábamos de la mano, te pusiste fría, me acuerdo, estabas así bien sudada, y nada más así, y tenías un montón de miedo, así como que nos veías, pero no nos decías nada, y cerrabas los ojos y te ibas, pero se veía que tu cuerpo estaba luchando por regresar, porque se veía así que estabas totalmente desguanzada en el piso. Como trapo, así. O sea, no intentabas pararte ni nada. El cuerpo no te respondía. ¿Sabes cómo lo asocio? Como si te hubiera dado un ataque cerebral o algo y te apagas. Así. Porque intentabas regresar y te volvías. Yo creo que eso de que te pasabas de un escenario a otro era cuando estabas intentando regresar. Y decías algo así, la mujer, y no sé qué. O sea, tratabas de decirnos qué veías, como que querías volver, pero no podías. Entonces nosotros nos pusimos Cuando histéricas. yo recuerdo, Entonces por eso empezamos nosotros a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y yo le decía, mamá, ¿qué le pasó? Y me decía ella, no sé, ¿qué le pasó? Me preguntaba mi mamá también, pero parece que mi mamá tendría como 30 años o 34, no sé, o sea, no estaba tan grande y tampoco como que hubiera visto eso diario. Entonces, cuando intentamos y te tratábamos de regresar y decíamos, Dios, por favor, ayúdala, no sabemos qué pasa y así, ya no sabíamos ni qué hacer y fuimos por agua, fuimos por cosas, o sea, pero realmente nosotros no veíamos nada. Fue cuando tú regresaste que ya nos contaste lo que viste y que tenías mucho miedo de contarlo, como si te hubieran dicho que no contaras, porque me acuerdo que no nos contaste completo. Y tú, de hecho, ajá. yo me acuerdo que yo no lo pude contar porque no lo recordaba. Yo no me acordaba, como que era algo que tenía en mi cabeza, pero como que lo bloqueé. El trauma, ¿no? Porque Lo sí que me tú dio sabes. mucho miedo. Y yo me acuerdo que el día que yo se los pude describir fue esa Navidad, porque yo tenía a mi mamá agarrada de la mano y yo sabía que estaba despierta, yo estaba consciente y yo estaba viendo eso y yo dije, o sea, en ese momento fue que yo dije, esto yo ya lo vi. Fue la misma sensación, es lo mismo, o sea, como si no hubiera pasado el tiempo. Y ya después, Y fue cuando les empecé a describir las cosas que yo estaba viendo. O sea, es como que no pasó el tiempo, como que todo sigue igual. Y ya después fue cuando vimos el como video. si ahí no existiera el tiempo. Ajá. Y ya tú dijiste, ese lugar. Sí, sí. Entonces así, ¿qué? Porque pues nosotros no habíamos Es visto. que esa plaza existe. Y por mucho que las describas bien, no es muy específico. Ajá, pero es que sí existe, o sea, de hecho estábamos todos en familia y le estábamos viendo unos videos. ¿No te acuerdas cómo se llama? No, Ajá. no hay que buscarla. Estábamos viendo videos de así como de exploración urbana, ¿no? comerciales, ajá. Y sale, o sea, y está incendiada. Ah, ya me la acordé, plaza ajá. está incendiada. Es igual. O sea, todo igual, el pasillo, el kiosco, o sea, como un kiosco así circular, la plaza de en medio. Todo es igual, o sea, sí existe ese lugar. Yo jamás he ido para allá. Pero, o sea, yo no sé qué sea, pero vamos a hacer una pausa. Eso que le pasó a ella, también le pasó a mi otra hermana, pero en otra situación. Cuando era bebé, que empezaba a dibujar, ella dibujaba un edificio y siempre dibujaba el mismo edificio, siempre.
Y su hoja, o sea, dibujaba otras cosas, no, nada más eso. Pero el edificio siempre dibujaba el mismo. Era igualito, como si se lo hubiera aprendido de memoria. Y así lo dibujaba, y así. Y dibujaba, y así. Tiempo después, o sea, pero yo ya me lo había aprendido porque es como cuando los niños dibujan el mismo castillo, lo tienes aquí. Era un edificio muy, pues característico. O sea, no se te olvida. Las ventanas, cuántas ventanas tiene de este lado, la puerta grandota, que tiene doble altura y así. Y se veía como, pues de la etapa colonial o algo así. Y un día en un viaje, X de la nada, vamos de un punto a otro, pero, o sea, para llegar, supongamos, al Zócalo, porque no me acuerdo para dónde íbamos exactamente, de un lado a otro, y esa calle nos llevaba para donde íbamos a ir. Caminando, creo que buscábamos un cajero, no me acuerdo, pero estábamos como que sí a la expectativa de izquierda y derecha porque estábamos buscando, creo que el cajero. Y estamos así volteando, o sea, viendo los edificios, cuando en eso nos quedamos así, y me quedo así, y no sé quién más reconoció, pero íbamos todas, y vemos así, y le tomo foto, porque fue lo primero que me impactó mucho, me quedé así, porque mi cabeza hizo flash de los dibujos que hacía ella, pero es que estamos hablando que ella era una bebé, o sea, ella ni siquiera había ido ahí, y le dije, ¿se acuerdan que ese era el edificio que dibujaba? Y ella ni sabía ni qué onda. Cuando lo vio le dijimos, ese edificio tú lo dibujabas cuando eras bebé. Un montón de... Y entonces todas empezamos a decir, sí, porque, oye, pero es exacto. O sea, pero la exactitud de la diferencia de la puerta, de las ventanas, era exacto, como si yo hubiera estado ahí o como si yo hubiera soñado ese lugar. Y es lo mismo que tú dices que viste un lugar, pero que en el futuro lo conociste. Ajá, pues no he ido, pero sí lo vi en videos, o sea, de que sí es real. Que también, o sea, de eso no sé que nos estamos guiando, pero no es la única persona que le pasa. Yo conozco una niña que me contó así como de, ¿sabes qué es lo más extraño que me ha pasado? Yo así, pero de esas que estás haciendo otra cosa y de repente te cuentan algo random. Y digo, a ver, ¿de qué? Y dice que yo soñaba mucho a un hombre que yo no conocía. Yo soñaba que me hablaba, que era mi amigo, que me enseñaba a hacer cosas, así como si fuera un instructor. Y si lo soñaba muchas veces, era muy recurrente mi sueño. Y cuando pasan los años, dice o sea, lo soñé mucho tiempo, muchos años, en diferentes ocasiones. Soñaba otras cosas también, pero ese lo soñaba muy recurrente. Dice, me aprendí bien su cara, porque aparecía mucho en mis sueños. Y yo le contaba a mis papás, normal, a mis amigas, pero ni en cuenta, o sea, a lo mejor de una película o algo, o sea, no se les hacía extraño que soñaran a la misma persona desconocida. Sino que dice que un día viendo YouTube le salió y que era un youtuber. Y que entonces ya paró, prima, ¿no? Ajá, que no. paró en ese video y que se quedó así bien impactada porque era el hombre que había soñado toda su infancia. O sea, ella lleva 5 años soñándolo. Tu mamá tiene 10. Desde los 5 años hasta ahorita ella lo ha soñado. Y dice, actualmente es mi youtuber favorito. Lo sigo. Pero no sé si lo sigo porque era el destino seguirlo o porque se me hizo familiar la cara y yo sentía que lo conocía de siempre. Pero hace tutoriales donde me enseña a hacer cosas. O sea, primero que me contó, sí, estaba yo haciendo otras cosas. Cuando ya me empezó a contar así me quedé. Ajá, porque a mí me pasó. Pero ahorita contamos esa. A ver, tú dijiste que te había pasado. Yo, por ejemplo. ¿Me acuerdan? Que fue de los sueños. Sí. Sé que esa experiencia que tuve, ¿no? Entonces yo como que procuro no acercarme a personas como que con esas vibras. Entonces, le digo que hace como 2 años que en un viaje a Puebla fuimos. Creo que a Puebla, sí. Íbamos en un viaje de trabajo. Y pues allá venimos de noche, veníamos en una combi que se rentó y veníamos varios. Entonces pues ya de noche pues venimos platicando, ¿no? Los que se quedaron despiertos pues veníamos platicando de política y cosas así, o sea, cosas, otras de cosas. Lo que hablas cuando es de noche. Sí. Entonces, sí, o sea, veníamos hablando de cosas que nada que ver, ¿no? Cuando de repente mi mirada choca con un compañero y empecé a sentir esa sensación. Entonces como que yo seguía la plática, pero trataba de evitar los ojos de ese compañero, como que sí seguir platicando con todos y no cortarlo, pero
ya no chocar mis ojos. ¿Pero Porque sensación yo de sentí- qué? Es que es eso, como que sientes- ¿Familiaridad con lo que me estás contando? ¿O qué? No, es que se siente como cuando estás en un juego de la feria, o sea, esa sensación. O sea, sí te has subido un poco de la feria, sí, cuando Vas al bajas columpio así, que sientes en las No. cosquillas. No, nunca me subí un poco de la feria. O sea, sí, Es pero como una fue adrenalina traumático muy para mí. fuerte. No. no sé, No sé, columpio, ¿no? Como un dragoncito, ¿no? No se siente así que el estómago se como el te... cachecito de afuera de la zapatería, ¿no? Como cuando baja el columpio, pero maxificado, me imagino. Que sientes que el estómago como si se te subiera, que hasta te pones duro. Ajá. Pero más fuerte, Sí. me imagino, ¿no? Entonces, yo como que entiendo, no sé qué es, como que lo detecto en personas, ¿no? En sus ojos. Entonces, me doy cuenta de eso y yo tengo miedo, o sea, me dio miedo porque yo dije, yo no... Ya me descubrí. No me quiero ir, no quiero que me pase ahorita, o sea, yo no sé si me va a volver a pasar. y La tengo pago de miedo. la nana. O sea, es que sí, o sea, si la gente no sabe, porque pues yo nunca se lo he contado a nadie, imagínate que me está pasando en ese momento y la gente no sabe. No sabe reaccionar, ajá. Ajá, no sabe y qué onda. O dicen, está endemoniado o algo y ahí me tiran en el cerro ahí. Bájela. Y o sea, yo como que trataba de... Como el chavo. El corazón se para y vuelve a latir, lee un libro. como que trataba de evitar su mirada, pero yo me di cuenta, yo sé que suena bien marciano, pero hay personas que sí entienden esto. Sé cómo vas. Sí, me yo encanta te porque yo tengo historias tan random y tan exageradas y tan extremas que yo a veces platico con las personas que están hablando de ovnis y de fantasmas y eso, y yo de la nada me meto y digo, yo sé cómo va a sonar esto. Los preparo como que les calmo su mente para que no, para que entren en mi sintonía, porque sé cómo va a sonar esto. No, sí. O sea, yo sé que hay personas que sí lo van a entender y que a lo mejor pues lo van a entender mucho más que yo. Me van a explicar qué pasa porque lo que quiero Sí, saber. sí, me explican, pues está padre. Como que puedo ver en los ojos de esa persona que hay algo más que su persona, ¿no? Y yo me doy cuenta... Como si estuviera metida en cosas ocultas. Sí. ¿No? Ajá. Entonces, han habido miradas en las que yo siento que me encuentra algo. Como que estoy viendo a una persona a los ojos y siento como que algo se asoma, como que otra mirada me encontró. Entonces yo trato como que de no, porque es esa sensación de el momento que viví. Y yo me acuerdo que en ese O sea, momento... ¿tú sientes que, por ejemplo, ciertas personas que ves a los ojos son la señora o es el momento, pero te remontan a ese sentimiento? Sí. Entonces, no, porque yo no vi la cara de la señora. En ningún momento vi su cara, no se mueve. Ah, por eso te pregunto, porque Y no eso. sé. Entonces, siento eso y yo como que trato así, como que no se den cuenta, ¿no? Como de no ser fría en ese momento. Como la señora del avión, ¿no? Que dice, ese no es real, ese humano no es real, así tú no. Pero yo creo que algo así Como le que pasa. así. La tuvieron que bajar del Yo avión. seguía hablando. Porque y le así decía a la gente, bájense todos del avión conmigo, porque si se quedan, se van a morir porque ese hombre no es real. Y los ojos, yo le vi los ojos así. Y la sacaron porque ella estaba empezando a decir cosas como que parecía de persona peligrosa. Entonces, como que trataba ya así de hablar y X, ¿no? Como que ignorar esa situación. Pero, o sea, mi miedo era tal que mis lágrimas empezaron a salir. Y yo como que trataba de seguir hablando, o sea, política, estábamos hablando de política. Entonces yo como que trataba de seguir la plática, pero yo ya tenía mucho miedo. Porque yo notaba, aparte de que el compañero trataba como que de buscarme los ojos. Entonces yo ya me sentía como que muy acorralada y pues ya no, como que ya llegó el punto en el que ya mejor corté la conversación y ya no quise platicar con ellos y pues ni explicarlos, o sea, sí, yo sé que... ¿Qué te vas a me vi muy explicar? grosera, pero que en ese momento, ¿qué les iba a explicar? Y te vas a hacer la re loca, así como de, y él me está viendo, Como y el otro así como de... Ajá, porque eso no lo iban a entender, ¿no? O sea, yo sé que si se lo platico a alguien de mi familia o así,
pues hay Nos han pasado cosas tan experiencias random que sí lo van a entender. que van a entender, ¿no? Porque han pasado muchas situaciones que se familiarizan con Es esas lo cosas. chido que cuando te pasan esas cosas no estás solo. Ajá. Porque se siente bien feo cuando estás solo y lo quieres tratar de explicar. Sí, o sea, o por sea, ejemplo, con amigos, inclusive pues, no. ese día que estábamos todos juntos, los demás no lo vimos. ¿Sí me entiendes? Pero sí es difícil contarlo a gente que no Sí, o te sea, yo lo en pueden una ni ocasión entender. intenté contárselo a un novio en ese momento y fue así como de que estás loca, ¿no? Y yo así como, oye, sí, y también ya, por ejemplo, hay otra persona que conozco que igual no es como que me pase con toda la gente, ¿verdad? Pero, No toda la gente es mala. o sea, que después conocí a otra persona igual, la niña, es buena. que su familia también, o sea, tiene muchas cosas en común con mi familia, o sea, como que en los mismos ambientes y así. Y pues estábamos contando como que vivencias. O sea, mismos ambientes se refiere a que convivimos, no que seamos ocultistas ni nada. No, o sea, O sea, también pasa. han tenido Nosotros porque vivimos en experiencias de esa ese casa tipo, ¿no? y... Ajá. Entonces, o sea, de fantasmas que no se desaparecen así rapidín, ¿no? Entonces, estábamos platicando como de esas cosas y así. Y, o sea, yo estoy platicando con una persona, estoy en un escritorio y estoy así, o sea, bien interesada en la historia, estamos así platicando y de repente, o sea, yo veo sus ojos y vuelvo a ver esos ojos. Entonces, como que yo sentí otra vez esa sensación, es que es una desesperación como muy fea, como que me siento atrapada y quiero llorar. Y es como de que ya no quiero ver esos ojos. Y no sé, como que si les corto la conversación es porque vi sus ojos. Entonces como que trato de alejarme de personas así en las que encuentro esos ojos. Esa mirada como que me encuentra. Pero Como sientes que aunque es en diferentes personas, es la misma cosa. Sí. Como si fuera un ser Sí, que vive y en... hace cuenta que con el tiempo pues me he dado cuenta que no es como que en personas X, ¿no? O sea, es como que digamos en personas que tienen como que tendencias a que su familia ha estado metida en cosas o pueden ver cosas que normalmente no pueden las demás personas. O sea, que si te sentaras con la persona te va a decir, te va a justificar por qué tiene esa mirada, como Sí. si el mal viviera con ellos. No, yo no digo eso, pero es como que Te saliste mucho. es que no es como ¿cómo explicarlo? Como que las personas O sea, por ejemplo, a veces ves a alguien malo y tú dices, ya después te enteras que resulta que hizo un crimen o que algo. Y que dices, con razón, siempre sospeché Ajá. de porque siempre tuvo una mirada bien pesada. como que, por ejemplo, ¿Eso o esas sientes que es otra personas cosa? Ya, o sea, de este chico ya después me enteré que pues sí, su familia está como que metida en, ¿Ocultismo? no en ocultismo exactamente, pero que sí tienden a meterse en esos temas, ¿no? Como que de ¿Brujería? ¿O? brujerías y cosas así, ¿no? Ujú. Y también en esta otra persona, pues también ya después, porque no lo sabía en ese momento, supe que pues igual su familia pues tiene tendencia a eso, o sea, como que han habido generaciones que han hecho brujerías o que se han metido así como que más allá de lo que se debe, ¿no? Así. Entonces, no son como que personas X, como que... Como que sí tiene justificado, entonces Ajá, que tú sí. no estás loca, si lo ves en alguien Ajá, que sí de entonces, veras. no es en todas las personas, y solo me ha pasado en 2 personas que he visto esa mirada, pero pues, Pero- o sea, se llevan como, o sea, 4 años de diferencia, 2 años de diferencia en que eso me pasó, entonces, como que sí procuro ni contarles, ni así, como que... ¿Qué vas a decir? O sea, chance, si tú dices, es de familia, porque abrieron una puerta o traen cadenas por derechos generacionales de lo que abrieron. Ajá, exactamente. Imagínate, me dices a mí, yo te vi rara, y tú dices, pero yo no practico nada, pero yo ni he hecho nada, o sea, cometes pecados sí, normales de gente normal, pero no andas haciendo gritos, esas cosas, y tú dices, pero yo te lo vi, y a lo mejor yo voy a decir, pero yo no hice nada. O sea, ¿es Sí, eso? o sea, sí, porque es lo mismo. Por ejemplo, yo no practico nada, no. Pero, por ejemplo, mi familia anteriormente sí, o sea, bisabuelos o tatarabuelos, así, O tías, cosas así. tías, o sea, sí. O sea, no todos, hay gente Cosas profesionista. Pues, pues sí es generacional, lamentablemente.
Tampoco crean que somos Harry Potter o cosas así. O sea, me Entonces, imagino como por eso, ¿no? Tienes tendencia a como que puedes ver cosas que los demás no, o sentir cosas, ¿no? Como que percatarte de cosas que los demás no, los que normalmente no. Entonces, pues igual eso que me pasó, pues yo no sé por qué, o sea, qué lo detona o qué significa o qué para qué. es como cuando llegas a un grupo nuevo, ves a todos y dices, ese es malo. Y no ha hecho nada. Entonces, ese es malo. ¿Por qué? No sé. No me hizo nada, no le he visto nada. Y tiempo después te enteras que es malo. Ajá. O sea, que sí es malo. Como que tienes el discernimiento, ¿no? Ajá. Que... Bueno, ¿ya cuento yo o vas a decir otro? Yo tengo una de cuando era igual chica, de un sueño recurrente. Este sí era un sueño, pero ven que hay sueños lúcidos. Yo me acuerdo primero que soñaba que aparecía un muchacho en mi sueño y que el muchacho llegaba a la casa donde vivía mi abuelita y que tocaba la puerta, o sea, yo la abría como si yo lo conociera y me contaba cosas de su vida, así como cómo estuvo su día, me ayudaba a acomodar la sala, o sea, como mis quehaceres, pero mientras me contaba sus cosas. Y así, no todos los días, pero sí recurrentemente. Y un día soñé, pero yo lo empecé a ver familiar, como lo de la mía esta, lo empecé a ver familiar porque el rostro me lo aprendí. Y un día soñé que como si se inundara todo, pero era ese escenario, siempre era ese cuarto. Se inundaba todo y que yo veía así agua bien cochina, lodo y así. Y que entonces yo me subía al ropero. O sea, como que el ropero todavía estaba libre así tanto y el agua llegó acá y el ropero aquí. Y me subí arriba del ropero y nada más estaba él en el cuarto. Y yo le decía, súbete, súbete. Y me decía, no, ya no voy a poder. Como si fuera el Titanic, ¿no? Y yo, súbete, que sí, porque venía agua cochina, como si hubiera venido no sé, como si otra vez iba a venir o yo supiera que iba a venir una corriente de agua y se lo podía llevar, o hubiera algo peligroso ahí. Y me decía, no, ya no voy a poder, no nos va a aguantar a los dos, está muy mojado. Y yo sentía que sí la madera se pandeaba, como cuando ya está el triple mojado. Y yo decía, no, súbete, si nos va a despedir. Decía, no, porque si me subo yo, si subo yo, se va a hundir. Y así, pero se veía bien, así horrible cómo se quería subir y el agua lo tapaba y veía otra vez su cara y otra vez la tapaba y así. Y me despertaba, pero siempre que lo soñaba a esa persona, me sentía bien rara. Como si hubiera sido real, como si existiera una realidad alterna y como que yo no lo pude ayudar, pero no eran lúcidos, pero eran muy vívidos, pues, sueños vívidos, ¿no? Y un día, pasando el tiempo, lo dejé de soñar, lo vuelvo a soñar y sueño que estaba en esa casa, pero que había mucha tierra en el piso, como que no era el piso, era tierra, y había un espacio grande. ¿Ven cuando sueñas que se fusiona un edificio con otro? Así como que entre esa casa, pero también era como que un terreno o algo así, no sé. Y sueño como un toro está bien enojado, pero va contra él. Y él corre y se quiere esconder del toro y el toro lo encuentra. Y lo quiere así cornear el toro y él se esconde y encuentra cosas para taparse, pero bien real, como si de repente aquí se aparece un toro y tú no sabes ni qué pedo, así como de así se buscaba esconder y todo, y a mí no me veía. O sea, yo sí lo veía a él y le decía, ven aquí, según que yo estaba en un lugar seguro, y yo le decía, aquí, si puedes, en alto y así, y él no me veía, y él seguía huyendo del toro, pero el toro bien enojado, o sea, bien enojado así contra él. No sé cómo explicarlo para que me entiendas. En ese momento yo sabía que el toro estaba así como emperrado en hacerle daño. Y me desperté y le dije a mi mamá, ay, pero yo me desperté llorando, o sea, de esas veces que lloras, que así como que sollozas así. Y yo lloraba así, y no me podía controlar, y ya cuando me calmé, ya le digo a mi mamá, es que soñé a un hombre
y soñé que un toro lo agarraba y así. Y me dijo, pues vamos a pedirle a Dios por el hombre. Me acordé. Me dijo, vamos a pedirle a Dios por el hombre. A lo mejor alguien te está pidiendo ayuda. Y yo le dije, no, mamá, es que el toro lo agarró bien feo. Yo le vi la sangre, pero yo veía que el toro le había perforado así la cabeza, que le había hecho así sangre, así bien real. Y yo, no, mamá, el hombre. Y yo quería regresar a mi sueño a salvar al hombre. Yo tenía una necesidad de salvarlo. Y mi mamá, no, vamos a pedirle a Dios y pues que la persona que sea con la que estás conectando te lo ayude y así. Y ya me puse a pedirle a Dios y eso. Y después de otro tiempo, pasó mucho tiempo. Y lo volví a soñar y se despedía de mí el hombre. Pero yo lo vi diferente, o sea, con otra actitud. Como cuando te acaba de pasar algo muy traumático y ya tienes un semblante más duro, así yo lo vi. Y entonces, pues me dio tristeza, pero yo ya no lo voy a ver al hombre. Y ya, y se fue. Y un día, estando en esa casa despierta, no había nadie. Yo veo que una silueta está en la puerta, porque para eso la puerta era de cristal, pero de ese cristal que es como marmoleado, que tiene figura texturizada, y se ve la sombra, pero no se ve la persona. Y veo que está la persona ahí, y yo sentí que era él, o sea, pero en la vida real. Yo vi su silueta. Y yo sabía que al abrir la puerta no iba a estar, pero abrí la puerta. Y me asomé y no había nada y sentí así un escalofrío, casi como que me recorrió todo el cuerpo porque era de noche. Pero me quedé así como con una sensación así rara. Pasó años después, muchos años después. Nos cambiamos de casa, pasaron muchas cosas. Y un día yo tenía un novio. Y mi novio me llevó a ver ahí a la casa de mi mamá. Y me dijo mi mamá, vete a apagar la luz, porque que te lleve el hombre, porque nos la van a cortar, ya es el último día, a ver si no nos cobran recargo, ¿no? Y yo, no, mamá, ¿cómo le voy a pedir el favor al hombre? Y me da pena porque lo acabo de conocer y, ay, no me da tanta pena. Digo, acompáñame, ¿cómo me voy a ir yo sola con él? Me da todo, no sé, me daba miedo, no miedo, vergüenza, pues. Yo dije, ay, pues que diga mi mamá es la encajosa, no yo. Así voy a decir, como mi mamá, por hacer el favor. Es que ya nos van a acordar. Como, imagínate, dar tu vergüenza decirle que nos van a cortar la luz a mí. Y le digo, ay, oye, te quiere, ¿vas a hacer algo? Y dice, pero para esto estaba yo afuera ahí echando un novio en el carro y era de día, ¿no? Estoy echando un novio con él en el carro. Era de día, me acuerdo bien porque era de día. Espérate. Estoy afuera y le digo, va a venir mi mamá. No, yo estaba echando novio y llegó mi mamá y me dijo, ven, y ya que me dijo que vuelva a salir, le digo, viene para acá mi mamá, es que te va a pedir un favor. ¿De qué? Porque no vas a hacer nada, ¿no? Y ya, que dijo que sale mi mamá. Y dice, hijo, que si me llevan a apagar la luz, por favor, es que se me olvidó y que no sé qué. Porfa. O tienes algo que hacer. Te doy lo de tu gasolina, de mi mamá, ¿no? Y dice, no, yo la llevo, no sé qué. Y vamos, pero yo dije, ay, qué incómodo que yo la acabo de conocer y que mi mamá viene y que le va a empezar a preguntar cosas. Entonces las mamás, ¿no? Y entonces yo dije, ay, y así me iba intensa, ¿no? Y yo adelante, él iba manejando y mi mamá iba atrás. No sé cómo, o sea, pasamos para esto, nos fuimos por el lado de la gasolinera de la universidad. O digas cuál. No, ¿sí? Y entonces está bien solo, o sea, no hay casas, hay una gasolinera, una universidad y negocios grandes. O sea, pero no hay tanta casa. Y es así orilla, ¿no? Y vamos por ahí, y me acuerdo que íbamos por una de las gasolineras, y de la nada, sale el tema de los hospitales. Y empieza a contar que tú tienes una historia bien interesante, le dice mi mamá, de el hospital, ¿verdad? Entonces yo me quedé así como, ¿tú cómo sabes? Y dice, sí, porque para esto mi mamá y su mamá se conocían de antes. O sea, él y yo no nos conocimos por nuestras mamás. Fue azares del destino y después supimos que nuestras mamás eran amigas y yo ya conocía a su mamá inclusive, pero yo a él no. Entonces yo por eso me saqué de onda y dije,
¿Cómo sabes? Dice, sí, tú eres el hijo de ella que estuvo en el hospital, ¿no? Y dice, sí, pero como que bien sacada onda, como de cómo sabes. Me dice, ¿y cómo estuvo tu historia? Ya mi mamá como que se acomoda así entre los dos sillones. Y dice, no, pero él es muy penoso. Entonces, cuando yo dije, ay, mi mamá ya le va a empezar a cuestionar, yo me dio harta pena, porque dije, ay, de por sí me cuesta que diga hola y mi mamá ya lo va a empezar a cuestionar. Y pero él cambió, automáticamente mi mamá tocó el tema de los hospitales. Mi mamá cambió y él cambió. Haz de cuenta que ellos dos no nos platicaban y yo nada más estaba así escuchando, como si yo no existiera. Y yo nada más así me torcí toda así en el carro para escuchar el chisme. Y dice él, pues sí, dice, yo que me accidenté, y empieza a contar cómo se accidentó y todo. Y entonces empieza él a contar que tuvo, o sea, está muy largo, pero voy a resumirlo un poco para ya lo conté. En otro tema lo contamos completo, pero en resumen estuvo bien feo su accidente. Estuvo en coma, le hicieron varias operaciones y tiene muchas cortadas en la cabeza, como si fueran pues cortadas súper grandes, o sea, unas cicatrices de ese tamaño y unas dan vuelta y otras así, o sea, si se corta el cabello chiquito se le ven las costuras bien feas, porque aparte cicatrización queloide y se ve súper grave. Y cuenta así su historia, no, y tuve que estar en rehabilitación porque tuve que volver a aprender a caminar, porque quedé en los huesos, así. Pero está más largo. Y todo eso como que me quedé así impactada porque yo no sabía, o sea, todo eso yo no lo sabía. Y me quedé así. Entonces mi mamá tiene una historia también bien buena de hospital y le dice a él, no, fíjate que yo también estuve en el hospital y así, pero él vio cosas muy sobrenaturales en el hospital. Entonces mi mamá también, cuando ella tuvo su experiencia hace muchos años en el hospital, vio cosas muy raras que si te cuentan, pues si tú no lo has vivido, no lo crees, no lo entiendes, pero entre ellos dos parece que hablaban el mismo idioma y se entendían. Y él le dice, no, yo olía las emociones, olía la muerte, o sea, yo la detectaba y así, y se sentía así la vibra de muerte. Y mi compañera que se muere, dice, yo la soñé en el sueño que me dijo que le dijera a sus papás que todo iba a estar bien y todo, y me desperté y le dije a la enfermera, se va a morir mi compañera porque así, y que se muere la niña. Y así, y que luego que les pasó unas cosas bien impactantes mientras afuera del cuarto los papás de los niños, del área de niños, estaban haciendo pues cadenas de oración y todo eso. Adentro estaban pasando cosas y él estaba, así como lo que tú dices de que te fuiste a otro lado, su cama, su cuerpo estaba en una cama de hospital, pero su mente, o ¿cómo se dice? Su conciencia, estaba en El chiste que mientras más platicaba, más cosas salían y yo más me impactaba porque me empecé a acordar, así como lo que tú dices, me remontó a ese momento y yo dije, me empecé a acordar así como de la cara del muchacho, pues resulta que siempre lo soñé adulto. Y yo me quedé así, pero así todavía, yo bien congelada todo el camino, pero yo así súper impactada, lo que acabo de descubrir, la conexión que había entre ellos dos, la cara, los sueños, todo. Cuando regresamos, le dije, ya me tengo que meter, porque era tanto mi impacto que ya ni podía yo ni seguir platicando con él. Vas a decir que soy bien grosera, pero ya me tengo que meter y que sí, nos vemos a la noche, sí, ya no te preocupes, ya Dios. Y me meto con mi mamá y digo, no manches. Y me dice, ¿qué? Le digo, ¿te acuerdas que hace muchos años te dije que soñaba así y así? ¿Y eso? Y me dice, ajá, ¿y qué? Y dice, le digo, es él. Y dijo, ay, no, así como de, no te creo. Y le digo, te lo juro que su cara es un complejo. Yo me acuerdo porque yo lo vi todavía años después en la puerta, ¿cómo se dice? Su silueta dibujada. O sea, yo me sé su silueta. Es su complexión. Y le digo, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿no? Y saco así como de, a ver, ¿qué estaba pasando en ese año, más o menos? ¿En qué año iba? ¿O qué estaba pasando así? Cuando a él, resulta ser que cuando a él le pasó el accidente, que él estaba en el hospital y en terapia intensiva y todo esto que le estaba pasando y toda la situación espiritual que estaba viviendo y eso, fue cuando la temporada que yo soñaba todas esas cosas, de que se ahogaba,
de que Del toro. y así. Y así como yo soñé que el toro le bajaba así la cabeza y la sangre, eran como así las tajadas coincidía con que sobre su cabeza. Y así, o sea, y él, aparte él contó así como que un detalle que él había vomitado y que así, y yo lo había visto en el sueño vomitar. O sea, como que era el mismo cuadro, diferente escena. Y entonces ya yo me quedé así. Porque es impactante. Siempre tengo que hacer huracán. Me quedé así como. ¿Siempre qué? Es que escuché algo abajo y me espanté. Ah. Y yo dije, o sea, ¿cómo es posible eso que dices tú de los sueños? Como, siento que los sueños están poco estudiados, que sí significan cosas, no todos, y que hay categorías de sueños, y que sí tenemos una conexión entre personas, pero que está muy poco estudiado, o que las personas que los estudian no lo dan a conocer, porque no es tan popular. Hay Bueno, libros ya de nos vamos a sueños, otros temas, ¿no? Porque, pero- por ejemplo, o sea, si nos vamos a los temas que ya existen, que ya se han estudiado, lo porque, que por ejemplo, eso fue el futuro. Lo que yo vi fue ¿cómo explico? Vi el cuerpo de la persona en el futuro, pero él estaba pasando de adolescente. Y cómo yo soñé una persona que iba yo a conocer en mi futuro. Y cómo yo soñé que la persona que sufría era la del futuro, pero estaba sufriendo de adolescente en una operación o en todo lo que estaba viviendo. ¿Cómo? ¿Y por qué yo me desperté y le dije a mi mamá y me dijo, vamos a orar por él y así? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es que vemos el futuro? ¿O cómo es que lo soñamos? ¿O ya está escrito? ¿O cómo es como lo que decimos de la niña? ¿Cómo es que conoció la cara de un influencer si todavía no... El influencer a lo mejor todavía ni empezaba a grabar? Que iba a hacer eso, que no se iba a Ajá, dedicar o a sea, eso. entonces, ¿cómo explicas eso? Ajá, y lo dije como que... Que por ejemplo, en su estudio, ¿no? Que te dice, tú y yo nos conocemos, ¿no? Ya tenemos una conexión de años y así, y pues A ver, para los que no sepan, Jacobo Grimmer era un científico mexicano que acabó metido como que estudiando cosas de... Pues no, pero no todo el mundo sabe. Pero como que, ¿cómo se puede decir? Como cosas de misterio, como brujería y así, o como que querían encontrar entre la ciencia y la brujería, el chamanismo, ¿no? Querían encontrar... pero yo no iba a hablar de eso. Pero por los que no saben, ya que ellos investiguen. Lo que dicen, Pues que te dice que hay una conexión cerebral y que, por ejemplo, tú, digamos, nos separan, nos vendan los ojos y así, y te están haciendo, no sé, estimulaciones a ti, un piquete o cosas así, o que elijas un color o así, y vamos a tener una conexión en la cual vamos a elegir lo mismo, o va a haber una conexión, ¿no? Va a haber se activa el estímulo del dolor en ambos o así. Pero en eso es en personas que ya se conocen, que ya tienen una relación estrecha, ¿no? O sea, ya sea familiar, pareja, ya tienen pero nexos. entonces es mentira. Pero tú no tenías nexos con esa persona porque Ajá. en ese entonces no lo conocías. Y la niña todavía no conocía. Ajá, exactamente, influencer. no lo Nunca lo conocía. ha conocido en persona. Pero es que es algo que ya, El o sea, que lo ha influencer ni sabe comprobado. que la niña existe. O sea, el influencer ni sabe que la niña existe. O tal vez él se la sueña también. O tal vez él también la soñó. Y es eso anula la teoría o parte de la teoría donde dice que ya tienes que tener una conexión. Porque nosotros no la Ajá, porque él teníamos. te dice que debe haber una conexión. No nos conocíamos y ni nos topamos nunca jamás. Y la niña Es que sabes que también es un esto ya- influencer, creo que español, o sea, Es ni que esto ya siquiera es más está nada bien. profundo, porque, por ejemplo, se supone que todo está pasando en este momento. Pasado, presente y futuro. Ajá, el Big Bang está Esto ya es pasando en como este que- momento. Ajá, o sea, ya es como que una conversación ya más profunda. Porque si ya estabas destinado a conocer a esa persona, o sea, Todo está o sea, pasando sí, al sí, mismo tiempo. O sea, sí había una conexión entre ustedes porque ya se iban a conocer en el futuro y en ese momento ya se conocían, por así decir, porque el futuro también estaba Como pasando si ya en fuera el ese momento. destino. Ajá. Ajá, como que nada más estás dando círculo en algo que ya está existiendo. Como que nada más cambias de escenario. Es como que tiene sentido y como que no tiene sentido. Sí, como la gente que dice, era el destino conocernos, era el Ajá. destino encontrarnos, cosas así.
Pues ya hasta aquí la vamos a dejar porque es que sabes que de esto se desprenden muchas otras cosas Sí. y ya es como para otro capítulo completo, totalmente, porque si no vamos a divagar mucho y siento que se merece todavía un bloque completo. Y así es como se fue todo para otro lado porque era lo de los desdoblamientos. Pero de una cosa te lleva a otra siempre. Yo creo que lo importante es platicarlo. Y también, si este chavo se anima a contar su historia, pues está muy interesante como... Bueno, al final yo me acabé casando con este muchacho que soñaba yo. Me casé con él. Y yo siento que influyó mucho, o sea, no era casualidad que mi mamá, que nos fueron a cortar la luz ese día, que todo se fue llevando de la mano, pasó una cosa a otra, y eran muchas casualidades, todo por casualidad pasaba, todo estaba como que siempre se prestaba para eso, y al final nos acabamos casando. Y su familia es igual que mi familia, o sea, así como lo que contamos de que pasan cosas raras y que si a alguien le va a pasar, va a ser a nosotros. Si alguien va a tener suerte, no, es que también para lo bueno, si a alguien le va a pasar bueno, lo hace para nosotros. Como cuando eres protagonista, no te puedes morir. Así, entonces, pues sí, de eso ya se desprenden muchas otras cosas. Me gustaría también que viniera a contar su historia a mi mamá, de lo que le pasó en el hospital, porque está muy larga. Yo puedo contarla, pero no va a expresar realmente lo que vivió, porque ella lo cuenta de primera mano y yo siento que le puedo hacer más preguntas como cosas que se me pueden estar olvidando ahorita y cosas que no me acuerdo exactamente bien porque esto ya pasó hace 20 y tantos años. Entonces, pero está bien interesante también su historia. Y si has conocido o tú tienes has tenido pues esas experiencias en el hospital, en el hospital vas a entenderla. Porque a mí me lo cuentan, yo te lo creo. Pero no te entiendo porque Sí, nunca o sea, lo he vivido. es que Y entre ellos dos, ese día que estaban platicando del hospital, eso, se superentendían. Como que se habían ido a otro plano, como que las sensaciones que tenían. Tus sentidos, es como si no tuvieras 5 sentidos. Como los 5 sentidos que conocemos los humanos, en ese momento. Yo soy humano. No existen. Sí, soy. Fueran, los olfatos lo ven diferente, las paredes no existen, puedes ver cosas, o sea, es diferente, es otra onda, totalmente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar y esperemos que muy pronto nos acepten la invitación para venir a contar sus historias. Y si tú tienes una historia, nos puedes buscar y contárnosla, o quieres que te invitamos, si puedes venir, porque nos gustan mucho las historias. Entonces, hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.